Bienvenidos a una nueva sección de SDP Mañana. Vamos a hacer entrevistas y vamos a platicar muy amenamente con algunos personajes de la cultura, de la política. Y hoy tenemos un invitadazo de honor. Tenemos con nosotros a Rodrigo Imaz, que es un artista, eres cineasta, escritor. Ahora estás presentando tu nuevo libro aquí. Aquí lo tenemos. También exfutbolista, ¿cómo ves? Y documentalista también. Entonces, como te digo, vamos a platicar, a charlar de lo que tú quieras. Te voy a hacer algunas preguntas, algunas profundas, algunas no tanto, para saber quién es el ser humano más allá del artista. Entonces, esta es la entrevista. Sabemos que te gusta mucho ver hacia adentro. ¿Qué significa para ti estar aquí en la época de la hiperconexión? ¿Cómo estás, primero que nada? Bien. Debo de decir que no soy escritor como tal, porque este libro en realidad no lo escribí yo. Lo escriben 15 personas que hacen, digamos, una revisión de mi trabajo. Entonces, nada más para decir que no soy escritor como tal, aunque a veces intento algún que otro texto, ¿no? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué significa para ti estar aquí en la época de la hiperconexión? ¿Te refieres a la hiperconectividad, así como de los medios y el rollo digital? Y la inmediatez y las redes sociales. O sea, yo lo que veo es como un fenómeno que hiperindividualiza a las personas, que de alguna manera como que promete un viaje o un movimiento en un espacio donde no se está realmente moviendo nada. O sea, es como esta idea del scroll y del desplazamiento. Es como un simulacro de moverse, pero en realidad es como como desplazarse sin moverse, ¿no? Entonces veo eso como algo muy riesgoso, porque de pronto pues ahí en el TikTok se les va la vida o en el scroll del Instagram se les va la vida. Y creo que eso está generando, digamos, cierta desconexión física, cierta desconexión como sensorial, emocional entre las personas. Y creo que lo que pone en riesgo sobre todo, y lo veo como con las personas más jóvenes, es la seducción. O sea, creo que hay una parte muy importante del contacto humano y mamífero que incluso tiene que ver con la mirada, ¿no? O sea, cuando tú ves un animal, un perrito, un gatito, tú sabes si está contento, si está enojado a través de la mirada, hay un montón de información que se comparte. Y finalmente, pues la relación entre los humanos y el amor crece a partir de la seducción, que es lo que creo que de pronto está como un poco siendo desplazado, ¿no? Por esta hipervisualidad digital. Y la inmediatez que eso genera, o sea, qué tipo de emociones que son fuera de lo humano. O sea, todo el tiempo estás dentro de ti mismo tratando de buscar validación externa a partir de el scroll, de qué subes o qué ves para tú proyectarlo en tu vida cotidiana, pero que en realidad de eso es profundo, ¿no? O puede ayudarte a ser un mejor ser humano o vivir en comunidad. Quiero preguntarte, ahora que estás diciendo esto, ¿qué significa para ti ocupar el territorio? Veo que en todas tus obras es ocupar el territorio, ver el territorio, apropiarte de los espacios. ¿Qué significa para ti estar aquí y apropiarte del espacio? Bueno, yo creo que como tal el territorio es un, digamos, concepto muy abstracto, pero sí creo que hay un tema que en mi trabajo se va filtrando que tiene que ver con las circunstancias y los acontecimientos que de alguna manera nos afectan o me afectan, y que es un poco como jugar al ajedrez, ¿no? O sea, digamos que la circunstancia hace un movimiento o genera una coyuntura, y yo siento que el trabajo creativo es responder a esa coyuntura, ¿no? Y que eso también tiene que ver, digamos, con la estética y que también tiene que ver con un gesto pues más social y más político y con el hecho de que uno pueda incidir en su circunstancia y ser pues un ciudadano activo, ¿no? Al final es como, creo que la ciudadanía activa es algo muy importante, que tiene mucho que ver con la democracia, que tiene mucho que ver digamos, disputar y reclamar los derechos, ¿no?
los derechos de los humanos, de los animales, de la naturaleza. ¿Tú crees que habitar un espacio entonces se vuelve un acto político? Pues en parte sí. O sea, pero digamos, habitar no por sí mismo, sino como acto activo como posición activa, ¿no? O sea, porque no es lo mismo habitar un espacio que asumir tu ciudadanía de un territorio. Y por lo tanto asumir un estado, asumir una serie de cosas que definen esa ciudadanía. Y, por ejemplo, en el caso de los desplazamientos forzados, habitar ese espacio sí se vuelve político. Sí, el caso de los desplazamientos pues, es muy complejo porque asistimos a una era en la que los desplazamientos van a ser cada vez más comunes y tienen que ver con, o sea, son forzados pero tienen diferentes orígenes. Muchos tienen que ver con desplazamientos por la guerra, muchos tienen que ver por desplazamientos, digamos, por la violencia, pero hay otras formas de violencia que no necesariamente tienen que ver con la seguridad, como la falta de agua, la falta de ciertos servicios básicos y elementos básicos para la vida, ¿no? En México, digamos, hay una migración muy fuerte que viene de Centroamérica y es un tema muy complicado porque además pues, lo que quieren es llegar a Estados Unidos en la mayoría de los casos y luego Estados Unidos tiene, digamos, la frontera cerrada, entonces hay como... Sí. Pero no solamente es nuestro territorio en donde está ocurriendo, esto está ocurriendo en todo el mundo y tiene mucho que ver con la desigualdad de los recursos y con la repartición de la riqueza, ¿no? Esto me lleva a la exposición de Latas por Palestina que estás haciendo. Cuéntanos un poco de eso, porque yo escuché por ahí, pero me gustaría que tú lo dijeras. ¿Qué encontraste? Bueno, es una exposición que está en la primera imprenta de América, que pertenece a la UAM. Está ahí al lado del Exteresa, junto al Templo Mayor en el centro. Y pues es bonito porque es una casa donde efectivamente se consolidó la primera imprenta de este continente, lo cual revoluciona pues toda la industria, digamos, del libro, como que establece pues todo, digamos, el mecanismo de diseminación de los textos de su momento, lo cual pues, era muy importante, hoy sería como el internet. Sí. Y hay una exposición ahí mía que se llama Latas de Palestina y es un proyecto que hice en 2017. Yo viajé a Israel porque me invitaron a una residencia y a presentar mi documental Juan Perros, que retrataba precisamente la forma de vida de un hombre que vive de la basura en el desierto de Cuatro Ciénegas. Y me preguntaron qué quería hacer yo durante la residencia y mi propuesta fue hacer un análisis de qué pasaba en el territorio fronterizo, digamos, o liminal entre Palestina e Israel. Pero Jerusalén es una municipalidad, es una ciudad, digamos, dividida en dos, y la mitad es territorio palestino ocupado por Israel, pero se supone que los servicios los proporciona la municipalidad de Jerusalén. Yeah. Lo cual en realidad no es cierto. O sea, la mitad palestina está abandonada, no hay servicios, no hay banquetas, hay, digamos, una condición ciudadana muy difícil porque los ciudadanos tienen permisos diferentes para cruzar al otro lado o para estar o no estar. Incluso algunos no tienen permiso para ir, digamos, al lado del oeste de Jerusalén. Y básicamente yo ahí estuve analizando qué pasaba, me estuve juntando con colectivos, con personas afectadas, digamos, por la condición en la que viven. Y descubrí unas latitas de aluminio apachurradas en la calle porque no hay servicios de recolección de basura adecuados, entonces las bolsas de basura se terminan venciendo y se terminan llenando las calles de latas y luego los coches las apachurran. Y entonces pues yo empecé a recolectar estas latitas porque digamos que mi formación como artista empezó siendo grabador en metal. Entonces siempre he visto estas latitas aplastadas como si fueran matrices de grabado, ¿no? Entonces yo pensé que las iba a imprimir. Sí, de visión de artista, totalmente. Ajá, totalmente. Sí. Y entonces yo dije, ay, pues tengo un tórculo en el estudio, porque había un tórculo en ese estudio, un tórculo muy viejo. Y dije, ay, pues las voy a imprimir y tal. Y entonces me llevé algunas latas. Y platicando con la gente de Jerusalén del Oeste, me dijeron, esas latas son de aluminio palestino y no las recicla el Estado israelí. Y a mí me pareció eso muy interesante porque pues finalmente reflejaba
pues el conflicto que hay en este espacio y la discriminación. Y la exclusión de todo, o sea, de la las cosas, ¿no? Sí, por supuesto. La injusticia, digamos, reflejada en lo más mínimo y en lo más descartado. Entonces me pareció que era como un buen documento para reflejar lo que pasaba, digamos, en estos espacios. Entonces recolecté muchas latitas y me las traje a México. Y pues con el incremento, digamos, de la guerra en Gaza y con lo que sería la guerra de Israel hacia Jerusalén, digo, hacia Palestina, me pareció que era un momento como pertinente de sacar las latitas Sí. y de exponer pues esto que yo había descubierto, que es pues que un aluminio pueda ser declarado como ilegal o inservible o de... O que no lo tomes para hacer, o sea, para transformarlo, el reciclaje, porque no te pertenece, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, los límites. Estás en medio, es la liminalidad absoluta entre lo que yo concibo con el mundo y lo que rechazo del mundo, ¿no? Como si dejaran de ser la materia prima que son por su origen. Claro. Lo cual es muy similar a lo que ocurre con las personas en Palestina. Y eso significa algo. O sea, desde, como tú dices, lo descartable que es el aluminio a llegar al punto de no reciclarlo porque no me pertenece, eso mismo hacen con las personas, Así ¿no? es. Y con los recursos, etcétera. Pues mira, hablando de una cosa tan triste como es el conflicto en Palestina, quiero preguntarte algo que he visto durante toda tu obra, que es el duelo. ¿Qué tan importante es hacer duelo o qué significa para ti el duelo? Yo creo que, el duelo es muy importante para el arte, o más bien para el arte es muy interesante el duelo, porque tiene la capacidad de resignificar las cosas y de convertirlas en otra cosa. Entonces yo creo que el duelo al margen de cómo se practica socialmente, que es esta cosa de funeraria, de ir y llorar y luego meter en un cajón y desaparece la persona, pues tiene otras formas, digamos, de ejercerse y otras formas de acomodarse pues en la vida de las personas. Y el arte tiene muchas herramientas para eso, porque el arte tiene esta capacidad transformativa y una cosa que de pronto tenía un significado puede transmutar en otro. Y eso, digamos, es útil en términos emocionales y en términos prácticos. Aunque sus mecanismos sean complejos y muy elaborados, creo que para el arte es interesante. Y pues para mí, como padre, como hijo, como nieto, pues es una manera de acomodar las cosas, es una manera de enfrentar y de acomodar en los cajones emocionales con los que uno carga, pues, las pérdidas y las ausencias, ¿no? Y cuéntanos, o sea, vamos a profundizar un poquito. ¿Cómo llevas un duelo? O sea, hay varias teorías de dónde o cómo se puede, ¿no? A veces hablan de 5 fases del duelo hasta que se recupera y se resignifican estas cosas. Y hay otros que dicen, no, nosotros somos estoicos y entonces no negamos nuestro pasado y entonces continuamos. ¿Tú cómo lo vives? O sea, ¿cuál es tu, o sea, cuando vives una pérdida, cómo la procesas hasta volverla a esto? O sea, una forma de sobrevivir a la vida, ¿no? Bueno, yo creo que, o sea, lo primero es enfrentar las cosas, ¿no? O sea, el arte tiene esta capacidad de representar, pero para que tú puedas representar algo tienes que enfrentarlo y tienes que ponerte de digamos, frente. Asumirlo, interiorizarlo. Si habláramos de pasos, tendríamos que eliminar la negación en primera instancia y enfrentarla, ¿no? Sí. En mi caso, digamos, el ejemplo más claro que tengo es el último documental que hice, que es sobre mi abuela. El documental se llama Avia, el jardín de la memoria. Y Avia significa abuela en catalán. Mi abuela era de origen catalán. Y básicamente, pues, es el retrato de ella hasta que muere, hasta que trasciende. Y entonces, pues, básicamente el documental, pues, es una manera de honrarla, una manera de dignificar su memoria, de ampliar su voz y que de alguna manera quede un registro para los que siguen. O sea, el documental de mi abuela, al margen de ser
un producto que se puede consumir en el cine, pues para mí es muy importante para mi hijo, para que sepa quién fue la bisabuela que él ya no conoció. ¿Y cuál era tu relación con tu abuela? Yo tenía una relación estupenda con mi abuela desde muy chico. Siempre tuvimos una relación pues muy especial y muy cercana y muy íntima. Y pues como de mucha confidencia, ¿no? O sea, yo pienso que éramos como confidentes y como personas que nos cuidábamos. Y ella era una mujer pues muy valiente, fue profesionista, se divorció cuando ninguna mujer se Wow. divorciaba, participó en el movimiento de 68, rescató unos alumnos suyos en el halconazo del Siendo 71. exiliada. Ella fue exilada de niña de España Sí. y llegó a Veracruz muy chiquita, a los 7 años. En realidad el perseguido político era su padre por ser republicano y ser catalán. Y el franquismo, digamos, los persiguió y tuvieron que venir a México. Pero más allá del periplo, que sí es interesante porque se quedan atorados en Francia 1 año y medio, porque el Mediterráneo lo tienen ocupado los nazis, y van con Gilberto Bosques a pedir un salvoconducto que los lleva, digamos, a Marruecos, y entonces puede llegar un barco por ellos y todo esto. Pues mi abuela fue de las primeras feministas en México, fue impulsora de muchas cosas que en su momento eran, pues, ¿Tabú? muy delicadas y muy mal vistas y que una mujer no podía hacer, ¿no? Ujú. Y después el documental se transforma en que ella ya está muy viejita y que necesita ayuda y que necesita apoyo. Yo básicamente fui su cuidador los últimos años. Y concluye con su muerte, y ahí hay una pregunta en el documental que es básicamente qué es o cómo se muere de manera digna, ¿no? O sea, también el tema de cómo trascender y que la muerte sea parte de la vida, no algo separado. ¿De qué murió? Ella murió por un cáncer que tenía y por una complicación que tenía en el estómago. Pero de alguna manera me pide ayuda para bien morir en el documental. Y la pregunta, pues creo que es una pregunta pertinente en términos sociales, es cómo hacemos para bien morir, ¿no? Y es algo que en México pues se tiene que legislar y tenemos que hablar y tenemos que conversar y discutir. Claro, o sea, son cosas muy controversiales que pasan y pasan todo el tiempo de cuando una persona puede decidir morir, más allá de la moralidad y más allá de la religión y más allá de sentir que estás dejando, la pregunta de hasta dónde puede soportar un ser humano el dolor o perder capacidades, ¿no? O sea, en el caso del cáncer, el Alzheimer, ¿no? Que ves a una persona morir 2 veces, porque muchas veces la familia es la que se aferra a la persona y la persona quiere marcharse, ¿no? En algún momento. Y cuando no se puede eso, es esto que tú dices, de muy revolucionario de tu abuela, de decir, hasta esto lo quiero decidir, ¿no? Y que ahora tú lo traes como legado de la memoria de ella. Y yo sí soy completamente una convencida de que las personas que se encuentran en situaciones tan difíciles como una situación de dolor extremo, deberían poder decidir en este momento, pido paz, ¿no? O sea, yo quiero trascender. Me parece muy valiente además de parte de ella, porque siento que es esto, que es la sociedad diciéndote que no lo puedes hacer y tus mismos interior diciendo voy a dejar, ¿no? Entonces, se cerró, porque justo te estaba preguntando sobre el duelo, que es la pérdida, ¿no? Y superar una pérdida y la pérdida es transformadora. En la antropología se habla mucho de eso, de cómo pasar por ese ritual, ¿no? De la pérdida te transforma no solamente como persona, sino a toda la sociedad, ¿no? Y la estructura que es parte del todo cambia absolutamente con algo que ya no esté o alguien que ya no esté. Entonces me parece... Y yo creo que México es un país que tiene una especial relación con la muerte. Sí. O sea, nosotros sabemos hablar de la muerte. El Día de Muertos comemos en la lápida con nuestros seres queridos. Y no es un tabú como en otras sociedades o como en otras, digamos, latitudes en donde las religiones de alguna manera como que cierran o zanjan ese espacio, ¿no?
Entonces creo que México es un espacio en donde hablar de vivir con dolor, pues creo que es algo natural y creo que además va a ser algo sencillo, porque nosotros efectivamente enfrentamos la muerte y cada año hacemos un simulacro de revivir y de hablar con nuestros seres queridos, ¿no? Sí, nos burlamos, ironizamos sobre la muerte, ponemos calaveras en nuestra casa, ¿no? Sonrientes, y justo sí sabemos hablar de la muerte, pero no de la pérdida. Eso sí pienso que de la pérdida hace falta como pensarlo mucho menos moral y religioso y ponerlo en términos prácticos de cuál es la voluntad de la persona, ¿no? Me parece como eso muy, muy importante. ¿Quién crees que va a leer aquí? ¿A quién va dirigido aquí? Que es el libro de Rodrigo Imas. Digamos que es un libro como de fácil lectura y buscamos que así fuera, o sea, le pedimos a los escritores que fueran muy concretos, que fueran textos cortos, aunque profundos. Y creo que es interesante también como para las personas que empiezan en el mundo del arte, porque al final lo que se retrata ahí es un camino de los últimos 20 años de mi trabajo. Y yo no empecé, digamos, con el camino trazado de el arte es un señor que pinta cuadros y luego tiene colecciones, sino que yo fui descubriendo cómo era, digamos, el mundo del arte, fui descubriendo cómo era el mundo de la producción del arte, porque, digamos, ahí como no es lo mismo el arte que su mercado, que la forma de producirlo y que los sistemas creativos que lo producen. Entonces, como que pues en mi familia no había muchos ejemplos de alguien que se dedicara a algo así. Es más, no había. Y para mí pues ha sido un camino de mucho descubrimiento y de mucho aprendizaje. O sea, además fuiste pionero en eso también, o sea, como descubrir. Pues o sea, sí. porque mira, si a mí me lo preguntas en este momento que de lo que va de la entrevista, primero pienso que eres un hombre muy sensible y que ha sabido eso, ¿no? O sea, como poner en el centro de la conversación puntos tan importantes como pues sentir, ¿no? Para ser artista tienes que sentir un montón y enfrentarte a una cosa como el duelo y poder explicarla como lo acabas de explicar es una cosa muy valiosa. Pero además, o sea, lo que estás diciendo sobre, o sea, tu camino en el arte, porque usted, audiencia, no lo sabe, pero aquí se lo voy a decir, Rodrigo Imas era futbolista. Bueno, no era futbolista, jugaba fútbol. ¿Jugabas? No, bueno, ahí por ahí yo vi en un podcast que dijeron que casi eres profesional, entonces, por qué decidiste el arte sobre el fútbol? Bueno, yo cuando era más chamaco, tendría 15, 16 años, jugaba mucho fútbol. Y jugando en un llano, en unas canchas que estaban enfrente del Club América, ahí por Cuapa. Pero eran unas canchas llanerísimas, llenas de piedras y de ramas que nos cortaban, me acuerdo cuando nos caíamos. Llegó un visor de Puebla y fue muy insistente durante meses, hasta que me invitó a hacer una prueba en un equipo. Y básicamente, pues yo fui, hice la prueba, me ofrecieron un contrato, pero yo era menor de edad, entonces tenía que decirle a mis papás que pues ya vivir de futbolista y que no iba a acabar la prepa. Y entonces pues decidí que más bien que no iba a hacer eso, que no les iba a enseñar el contrato y no les conté nada hasta muchos años después. Y rechacé eso pensando que quizás lo que a mí más me preocupaba era el hecho de no tener qué hacer cuando me jubilara. O sea, yo decía, es que me van a jubilar a mis 30 y no sé. Pero ya de chiquito pensabas en eso. Años. O sea, yo decía, sí. O sea, a los 16 pensabas en, ¿y qué voy a hacer a los 38 que me retire? Es que sí me tomaba muy en serio como mi carrera. Yo decía, bueno, es que me tengo que dedicar a algo que sí me guste, ¿no? Y pensaba que el deporte, el fútbol era algo pues, muy divertido, pero así como que depender de tus piernas y solo dedicarte a eso y que una empresa o un club sea dueño de tu persona. Claro. y de lo que haces y en dónde vives, me pareció algo pues, totalmente aterrador, quizás porque yo no era tan disciplinado y era más creativo y más inquieto, ¿no?
Entonces, pues dije que no y pues eso, no tuve carrera profesional futbolística por suerte, porque después me rompí la rodilla y tengo unos tobillos muy débiles. ¿Tú consideras que eras bueno jugando fútbol? O sea, obviamente Normal. te ficharon en ese momento. Normal, o sea, me gustaba jugar, me divertía mucho y le echaba muchas ganas. Pero como que había una parte que no me terminaba de satisfacer de dedicarme a eso. Y pues como que siempre tuve esta inquietud creativa y yo creo que lo que buscaba en realidad era pues, encontrar un camino donde eso se pudiera realizar, ¿no? De hecho pensé en estudiar arquitectura, pero también porque era un poco como el miedo a dedicarme a lo creativo y decía, bueno, pues con que haciendo casitas ya voy a hacer algo práctico y voy a tener como un ingreso. Y eventualmente pues decidí que quería estudiar artes visuales y estudié artes visuales en la UNAM. Luego me dieron una beca y me fui a estudiar a España, a Valencia. Y luego pues ya, digamos, desarrollé mi carrera como artista visual y un poco el libro de aquí, pues lo que cuenta es esa trayectoria y de alguna manera gracias a los escritores, especialistas, curadores, críticos que escriben, pues hay un análisis de los temas que subyacen en la obra, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te da esperanza? ¿Qué me da esperanza? La verdad, cuando veo a mi hijo tiene 2 años y medio, me da mucha esperanza como pensar en su crecimiento y en su desarrollo. Eso te da esperanza. Sí. Quiero hacerte 2 preguntas. La primera es, ¿qué se siente tener la primer mujer presidenta en la historia de México independiente? O sea, para ti, más allá de todo. Bueno, creo que es fundamental en un país machista, en un país donde el feminicidio se había convertido en algo, pues desafortunadamente recurrente, y creo que eso cambia el tablero. O sea, creo que el hecho de tener una presidenta mujer hace que las niñas crezcan con una perspectiva diferente, que el matriarcado se establezca de una manera más contundente y que los espacios, digamos, sean más justos, ¿no? O sea, creo que aquí había habido una enorme discriminación hacia las mujeres que tiene que desaparecer. Y yo creo que el principio es que el espacio de poder político más importante de México lo detente una mujer. A mí me da mucho orgullo y me parece fundamental para que este país cambie. Te voy a hacer unas preguntas de ping pong. ¿Estás listo? A ver. ¿Café o té? Café. ¿Mañana o noche? Las 2. Para inspirarte, ¿qué te gusta más, el día o la noche? Es que depende mucho. Eso de la inspiración es un tema muy complicado, porque hay que provocarlo y promoverlo. No llegan las musas así. Hay que estar ocioso. Claro. Y al mismo tiempo, pues de alguna manera un poco fresco. La mañana. La mañana. Esto que acabas de decir es bien importante porque muchas personas piensan que, o sea, por esta cosa de no estar aquí, justo, le tenemos miedo al descanso. Entonces, si no estamos siendo productivos, sentimos que le estamos fallando al sistema o que estamos fallando en algo porque ves a todo el mundo que está en friega todo el tiempo. Y eso de sentarte y decir, o sea, tal vez no sea hoy cuando pueda crear, ¿no? O ponerme, en mi caso, ponerme a escribir o lo que sea. Y estar solamente no haciendo nada cuesta muchísimo trabajo. Y esta cosa como que me parece súper lógica de, no sé, o sea, de pronto puede ser en el día y de pronto puede ser en la noche, pero tengo que trabajar en estar no haciendo nada para poder producir, ¿no? Porque siempre vivimos como en la inmediatez, en lo rápido, en qué es lo que puedo hacer en estos 5 minutos que tengo libre. Y muchas veces de ahí viene la felicidad. Yo creo que dejar un ratito el WhatsApp y leer a mí me sirve mucho. O sea, creo que cuando leo es cuando más ideas produzco. Me gustan mucho los ensayos y las novelas. El último que leí
de Murakami, se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Y es un libro muy bonito. Me gusta leer mucho, o sea, creo que mi trabajo es muy literario en ese sentido, que el trabajo como que nace de conceptos que de alguna manera yo recojo de ahí, de ideas que voy recogiendo sobre todo de la literatura. Bueno, ¿libro físico o digital? Físico. ¿Siempre? Sí, no, me cuesta mucho leer en digital, aunque pues ahora los periódicos los consumo en el celular. Sí. ¿Música o silencio? Música. ¿Qué música escuchas? De todo. ¿De todo? De todo. Sí, tal vez heavy metal no mucho. ¿No? Pero sí, bueno, o sea, música electrónica. Tu canción favorita del momento. O lo que venías escuchando viniendo para acá. Qué difícil. No sé, no tengo canción favorita del momento. No sé. ¿Qué venías escuchando cuando venías para acá? Venía escuchando las noticias. Ay. Bueno, ¿qué te relaja más? ¿Ver el cine o fútbol? Una buena película. Una buena película. ¿Cuál fue la última? No solo relajarme, sino creo que hay una enorme plenitud en el intercambio estético que puede haber en una película bien hecha. Ahorita estoy viendo El Brutalista, y digo estoy viendo porque dura como 3 horas y media, y luego siendo papá es muy difícil ver una película completa porque te da sueño. ¿Qué tal? Pero es una película muy bonita, me está gustando muchísimo, no sé si ya la viste. No, no la he visto. Es una peli muy bonita. ¿Equipo de fútbol favorito? Pues le voy a los Pumas, porque yo estudié en la UNAM. Pero siempre pierden y ya no los veo. No sé si se pronuncia así, pero ¿Cruyff o Messi? Cruyff. ¿Johan Cruyff o Messi? Johan Cruyff, porque sí. ¿Cruyff o Guardiola? Uy, qué difícil. Cruyff. Ay, ¿por qué? Ahora, ¿por qué elegiste los dos casos a él? Bueno, es que Cruyff realmente revoluciona el fútbol. Yo creo que si me hubiera dedicado al fútbol me hubiera vuelto un cruyffista o cruyffiano, no sé cómo se diga, empedernido, porque él como que inventa un sistema de juego y una forma, digamos, de hacer eficaz el ataque del juego muy interesante. Más allá del fútbol, para los sistemas creativos, el juego es muy importante. El juego como concepto es muy importante. El juego es el mecanismo por el cual los niños empiezan a conocer el mundo. Claro. Y el juego es el mecanismo de la creatividad para poder inventar cosas y para poder imaginar cosas. Entonces, a mí, más allá del fútbol, lo que me interesa mucho es el juego como espacio de representación de la vida, donde tú tienes un tablero, una serie de reglas y una serie de piezas en donde se establece un simulacro existencial, ¿no? Wow. Y yo creo que Cruyff atinó a descubrir una serie de cosas que hicieron al fútbol mucho más atractivo, mucho más rápido, mucho más vertiginoso. Y realmente Guardiola es producto de Johan Cruyff, porque Guardiola era un chamaco flaquito que jugaba en las fuerzas básicas del Barcelona y que decían no tenía el físico para ser un jugador de élite, porque no era grande, no era robusto, cuando en esa época buscaban ese tipo de jugadores. Y Cruyff dice, sí, pero es inteligente y sabe usar la cabeza, entonces usar los pies es una consecuencia de pensar, ¿no? Y lo convierte en un gran jugador, y realmente el que logra cerrar el ciclo del fútbol total que inventa Cruyff, pues es Guardiola. Entonces, los dos me parecen unos enormes genios del fútbol. Un gol inolvidable. Un gol inolvidable. Ay, qué preguntas más difíciles. No sé. El de este chamaco mexicano de la sub-17 que tenía la cabeza despalabrada y se avienta una chilena, la momia. La momia. Eso estuvo impresionante. Ay, sí, luego producción nos los puede poner. ¿Prefieres ir al estadio o estar en tu casa? No, en mi casa. No, Así ver el fútbol en tu casa. No, ir al estadio me parece... Suicida.
pues te engentas, te insolas, te venden cerveza caliente y pierde tu equipo, o sea, pues no, y luego la repetición no te la ponen. Entonces prefiero por mucho ver un partido en la casa. Perfecto. Película que siempre te hace llorar. O una que te conmueva mucho. Una película, híjole. Me acuerdo que Cinema Paradiso me conmovía, Uy. pero fíjate que hace mucho que no la veo. Es bellísima. Artista que te inspire. Artista que me inspire. Fíjate que admiré mucho, porque falleció recientemente, a Paul Auster, un escritor neoyorquino. Y creo que es un artista porque tenía una cabeza muy grandota y producía muchas como cosas creativas y fantásticas muy interesantes. Creo que él es un artista que me inspira. Digo, hay muchos artistas que me inspiran, la verdad, ¿no? James Turrell me parece increíble. En fin, o sea, como que hay muchas mentes creativas a las que me parece que hay que aprenderles cosas. Tengo 2 preguntas más. La primera es, ¿cuál es tu emoción predominante cuando abrazas a tu hijo? Ay, no, pues la felicidad y el amor. Sí. Ahorita antes de venir para acá me dio un abrazo y yo, Sí. ya, me hizo el día, Te la vuelas, semana, el claro. mes. Ajá. ¿Cuándo te diste cuenta que contar historias también es cuidar de los demás? Pues no me había dado cuenta hasta ahorita que No, yo creo que las historias, creo que las historias es algo muy inherente a los humanos. O sea, creo que los humanos, el otro día decíamos con unos amigos, los perros ladran, los gatos maullan, los humanos lenguajeamos, ¿no? O sea, hay como el lenguaje y el pensamiento están articulados a partir de las historias, porque nos gustan las historias y nos gusta nombrar las cosas para que existan y sobre todo lo hacemos para recordar. Entonces yo creo que las historias son muy importantes por eso, porque nos recuerdan el origen y la raíz de las cosas. Fue un gusto estar aquí contigo. Te agradezco mucho que hayas venido. ¿Dónde podemos seguirte, verte? Hace rato, fuera de cámara, decíamos que queríamos ver tu obra, entonces, ¿tienes redes sociales? Sí. Rodrigo Imas aparece ahí en Instagram, en Facebook. Sobre todo en el Instagram. Se ve que tú no llevas tus redes sociales. Sí. ¿Sí las llevas? Sí las llevo. Sobre todo en el Instagram publico como las cosas de mi trabajo. Pero eso se refleja ahora automáticamente en el Facebook, claro, porque todo es meta o no sé qué. Sí. Twitter no lo uso tanto y tengo una página que es rodrigoimas.com y ahí está, digamos, desplegado más organizadamente mi trabajo. Y el libro que vayan a seguir a Rodrigo Imas. ¿Dónde lo podemos conseguir? Lo edita Sexto Piso y está en proceso de distribuirse en las librerías, está muy próximo. Me dijeron que en una semana estaría en librerías. Entonces. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Te agradezco mucho. Fue ti. una gozada estar contigo aquí platicando. No se olviden de seguir a Rodrigo Imas en sus redes sociales, ir a ver sus documentales y comprar aquí. Nos vemos en otra entrevista con el corazón por delante. Adiós.